de ese pequeño libro del Antiguo Testamento llamado Ruth. Ruth, usted sabe que tipifica a la novia que va a casarse. El domingo pasado usted estuvo recordando que el encuentro cercano y el encuentro secreto entre Ruth y Booz, de eso le hablaron a usted. La característica más importante es que es secreto. Y eso a nosotros nos habla de la parusía que estamos esperando. No todos creen ni esperan la parusía. Hay muchos que creen en la segunda venida del Señor, pero no la ven en las dos fases, la secreta y la pública. Y hay ya un buen grupo de cristianos que en este siglo XVII, mejor dicho, siglo XXI, 2017 año, ya no creen ni siquiera en la segunda venida del Señor. Usted sabe que aquellos que están esperando prosperar económicamente, prosperar materialmente, porque esas doctrinas los están motivando solamente a enfocar su vida a la tierra, ya no les conviene que el Señor venga. Otros están diciendo que por medio de otras doctrinas también, que son antiguas, pero que a la larga, nuevamente, en una forma cíclica, vienen otra vez a tratar de confundir a los cristianos. Ellos pretenden que ellos se van a quedar en la tierra para establecer el reino de Dios. Ellos dicen la iglesia es la que va a establecer el reino de Dios. Esa doctrina se llama los del reino ya. Pero nosotros sabemos que es el Cristo de la gloria, el que ya en su epifanía viene a tomar la tierra. Gloria a Dios. Bueno, eso es solamente para recordar lo que nosotros creemos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el verso 1, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo, fulano. Así que fulano ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Padre, envíanos tu palabra, que nuestras almas estén reposadas, que nuestros sentimientos, nuestra mente esté, Señor, controlada por tu Espíritu Santo. Que ningún problema, ningún pensamiento, ninguna situación, ni siquiera una enfermedad, Padre, en este momento sea obstáculo para que tu palabra llegue con libertad a nuestros corazones y produzca el fruto que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús, danos de tu gracia. Amén y amén. Usted sabe que Booz, en esta pequeña narración que nos hacen en estos 4 capítulos, representa a Cristo. Por eso podemos decir muy bien que esperamos o estamos esperando a nuestro Booz. Ruth representa a la novia que se va a casar, así que aunque aquí haya muchos varones, y es un poquito raro, ¿verdad?, que le podamos decir Ruth, pero somos la Ruth casadera. Sí, que está esperando realmente que ese encuentro secreto se dé de una vez por todas. Siempre tenemos que recordar los tiempos de amores iniciales antes de una boda. Yo sé que Pablo, ¿verdad? Andrés, perdón, te estoy cambiando el nombre. Andrés y Karen se acaban de casar. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? 3. 9 meses ya, ¿cómo pasa el tiempo? Pero cuando uno está recién casado y antes de casarse, ¿no es cierto que el amor fluye por todos lados? Dicen ahí a veces que está en el aire. Y debe seguir en el aire. ¿No cree usted? Porque indudablemente el propósito de Dios es que el amor primero no decaiga, sino que madure. Yo me recuerdo al doctor Ríos. Él murió de 70 años y yo le conocí unos 17 años atrás. Así que si restamos, ingeniero, por favor, marque ahí con la computadora. No sé si está aquí usted o está en otro lado. No, ¿verdad? Está aquí. 70 menos 17, ¿cuánto es?
53. Así que conocí al doctor de 53, pero en el lapso de sus años 60, me llamaba la atención que él decía que a esa edad el amor en la pareja ya no es tanto físico, sino él decía, uno se llena solo de verla ahí sentada. Bueno, yo creo que él lo decía porque así lo experimentaba. Entonces llegan momentos en los que el amor ya solamente es tan maduro que con solo que esté ahí a la par. Y también él nos decía y nos hacía reír con aquella, diríamos, aquel ejemplo de los ancianos, quizá ya de 80 años, ¿verdad? Que de repente había alguno de ellos ya hasta perdido un poco su dentadura. Y usted sabe que las amadas hermanas que están casadas siempre hacen una pregunta a su esposo: ¿me amas? Ellas siempre preguntan. No sé si a usted ya se le olvidó preguntar. Y como los hombres a veces somos meros prácticos, ¿verdad? El viejito le contesta: ¿y por qué crees que estoy todavía contigo? Porque para los hombres el hecho de estar solo ahí a la par es suficiente, pero para ellas necesitan oír que todavía las aman. Así que varones que están aquí, que tienen la benevolencia de Jehová a la par suya. Porque la esposa dice que o mejor dicho, el que encuentra esposa, dice la Biblia, encontró el bien y la benevolencia de Jehová. Así que si la tiene a la par, dígale: ¿cómo estás, mi bene? Volencia, no lo separe porque va a ser raro eso, ¿verdad? Mi benevolencia. Lo bueno de Dios es lo que le dieron a usted para casarse. Pero si nosotros pensamos, nos vamos a dar cuenta que esta historia, que es una historia de amor, porque Él viene porque nos ama. Yo no sé si usted recuerda un verso que está en Oseas. Vamos a ver si encuentro rápido Oseas, Joel, Amós, Abdías. Así me aprendía yo los libros. Oseas, Joel, Amós. Ya me pasé. Oseas, ¿lo tiene? Bueno, déjeme ver si con una mano logro llegar al capítulo 12 y verso 12. ¿Usted ya llegó? Dice: pero Jacob huyó a tierra de Aram. 12:12, Capicúa. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel es el mismo personaje, ¿no? Sirvió para adquirir mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. Aquí nuevamente Jacob, que era el nombre anterior que le dieron desde que nació, e Israel, el nombre con que el Señor le cambió el nombre. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere cambiar el nombre? En el caso de él era engañador y el Señor le dio padre de multitudes. Aquí tipifica también al Señor. Así que el Señor vino a la tierra por buscar mujer, solo que es una mujer mística, compuesta por hombres y mujeres, y ya lleva casi una historia de 2000 años donde Él está escogiendo, está tomando a los más que vencedores, aquellos que demos una estatura para ser la esposa del Cordero. Así que todos en esta mañana tenemos que ser recordados que nuestra manera de vivir nos debe de preparar para ese encuentro secreto. Ahora, esa primera frase, Booz subió a la puerta, me hace a mí elevarme un poquito, porque me llamaron mucho la atención cuando lo leí. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos llama la atención cuando leemos su palabra? Y entendiendo que Booz es el verbo. Booz, cuando se hizo carne, ahí en San Juan 1:14, dice que vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Cuando habla de subir, nosotros lo que nos damos cuenta es que cada vez que en la Biblia se habla de subir es
subir nivel espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque la historia está marcando aquí hechos reales que se tomaron, usted sabe que tenemos que ir leyendo entre líneas la escritura y tenemos que ir encontrando los diferentes planos de interpretación que el Espíritu Santo nos da. Así que los versos los vamos a leer en un plano diferente. Vamos a estar tratando de ir leyendo la letra, pero no queremos quedarnos en la letra, sino queremos que el Espíritu Santo nos vaya elevando con muchas de las cosas que usted ya sabe y entiende. Usted sabe que nuestro voz es eterno, ni tiene principio, ni tiene fin. Y lo más grande es entender que el que vino como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no tuvo un inicio como verbo. Así que en algún punto de la eternidad pasada, donde no se cuenta el tiempo, porque al final Dios no está sujeto a tiempo ni a espacio, me parece a mí que el Señor subió a un pórtico, subió a una puerta, porque aunque esto se desarrolla en la casa del pan, así se interpreta la palabra Belén. Belén no estaba muy lejos de Jerusalén. Pero usted sabe que en la Biblia se nos habla de una Jerusalén terrenal donde el Señor desarrolló su ministerio, donde muchos ministros, profetas en algún momento tuvieron la oportunidad de estar ahí. David tuvo que pelear contra seres gigantes para poder alcanzar tomar esa tierra, porque estaba en alto. Se le conoce como Sión a esa tierra, a esa porción, pero ahí pusieron Jerusalén. Pero si hay una Jerusalén terrenal, hay una Jerusalén celestial. ¿Cuántos saben eso? Si hay una Babilonia terrenal, debe haber una Babilonia ancestral. Y de alguna manera, esos términos, que no solamente son términos, pero son, diríamos, entes espirituales quizá demasiado poderosos, que combaten de alguna manera uno contra otro. Pero sabemos que el Señor es el que ya tomó la victoria. Así que, aunque esto se puede explicar solamente culturalmente, yo no me quiero quedar solamente con la cultura, porque lo más seguro es que usted se me va a aburrir. Sino quiero tratar de ver que en algún momento el Redentor, nuestro Goel, nuestro Gaal, nuestro Redentor, le fue propuesto el plan. Y era el plan de redimirnos a nosotros. Así que él dice que sube a la puerta. Haga de caso que él en la Jerusalén celestial se dan este tipo de situaciones. Tal vez estoy caminando en un terreno escabroso, un terreno complicado, donde yo espero que usted, con el Espíritu Santo que tiene adentro, pueda lograr entender. Amén. Así que si usted entiende algo de lo que voy a decir, por favor diga amén. Así yo sé que usted está aquí todavía. Entonces dice, y se sentó. Es interesante que el Señor en la tierra, cuando Él iba a enseñar, Él se sentaba. Se sentó ahí en Mateo capítulo 5 en el monte donde dio las bienaventuranzas. Cada vez que el Señor se sentaba era precisamente para poder enseñar. Y cuando dice se sentó allí, nos da la impresión de que Él va a tener una especie de reunión con seres celestiales. Solo que aquí lo que vemos nosotros es que, dice Él, y aquí pasaba aquel pariente. Ese pariente, que en hebreo es Gaal, parece ser que tenía la oportunidad de poder redimir a Ruth, según la historia. No todas las figuras encajan exactamente, pero en alguna ocasión yo le oí al doctor Ríos, y aquí solamente yo voy a exponer. Acuérdense que nosotros no imponemos, solo exponemos. Y él en algún momento vio que el fulano era el enemigo. Pero acuérdese que el enemigo primero fue Luzbel. ¿Me está siguiendo? ¿Está conmigo? Quiero ir despacio. Y hoy temprano yo meditaba
sobre esto, porque hay dramas celestiales de los que tenemos más o menos noticia nosotros a través de lo que en el Antiguo Testamento se nos muestra. Pero donde indudablemente, si queremos interpretar la Biblia como teólogos, nos vamos a tener que volver especialistas en los idiomas bíblicos y no vamos a llegar necesariamente a la revelación. Necesitamos revelación para eso. Necesitamos subir. ¿Me está siguiendo? Para que el Señor nos pueda hablar. ¿Se recuerda usted que este ser llamado Luzbel o Luz Bella fue un personaje muy interesante? Porque su creación estuvo llena de alabanza. Dice que en su creación sonaban tamboriles. Y tal vez tendríamos que ir mucho al original para entender qué era esa clase de música, pero lo cierto es que hubo música. Y de alguna manera entendemos que su creación fue en medio de un reino mineral. Porque se ven ahí dentro, no quiero ir al pasaje porque me voy a quedar ahí. Pero lo cierto es que usted puede ir a Isaías 14 y puede ir a Ezequiel 28, que son los dos pasajes clásicos para poder profundizar sobre eso. Pero las piedras preciosas dice que eran su vestidura. Y la Nueva Jerusalén llama la atención que cuando nosotros leemos lo que dice acerca de ella en el Apocalipsis, se habla que es una ciudad con 12 perlas como puertas. Sus cimientos son de piedras preciosas. Obviamente no estamos hablando necesariamente de lo que nosotros conocemos aquí como piedras preciosas. Yo creo que cuando nosotros estemos allá, hermano, vamos a tener una millonada de años para poder conocer todos los detalles, ¿no cree usted? Pero eso a mí me emociona porque me hace pensar que la palabra del Señor y lo que nosotros vamos a vivir por la eternidad es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso vale la pena participar y llegar a esa estatura donde el Señor nos pueda preparar para ser una novia. Acuérdese que la Nueva Jerusalén, Apocalipsis la presenta como una novia ataviada para su esposo que va descendiendo a la tierra. Son cosas que tal vez nos chocan a nosotros porque no logramos meternos en el nivel espiritual para no interpretar todo lo que la Biblia nos dice en función de lo que nosotros entendemos y de lo que nuestro idioma español nos permite entender. Amén. Entonces notamos que ese personaje, porque me hacían una pregunta a mí: ¿ya te diste cuenta que el virrey de la tierra que yo puse fue Luz Bella? Porque estamos hablando de la tierra. Y el pensamiento me chocó un poco, porque indudablemente me hicieron ver que no había sido el Verbo el que había venido como virrey a la tierra, aunque le pertenece todo por creación, porque es Padre creativo. Está muy serio usted, pero sí está poniendo atención, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces Isaías 14 dice que este hombre, mejor dicho, este personaje, no le vamos a llamar hombre, aunque en un lugar da esa impresión, pero no nos vamos a meter a eso. Pero lo cierto es que dice que él no le abrió la puerta a aquellos que gobernaba. Y estoy hablándole de un reino mineral. La tierra es más vieja de lo que usted cree. Yo no puedo creer en una creación de tierra joven de 6,000 años, porque todo lo que la Biblia muestra, todo lo que nosotros de alguna manera recibimos bajo revelación de parte de un varón que el Señor usó y que el Señor nos ha dado testimonio, nos indica que esta tierra es una tierra vieja. De hecho, parece que la tierra en los diferentes movimientos de creación, porque nosotros no podemos definir a quiénes puso ahí, y que Luzbel los gobernó. Solo que de alguna manera usted sabe que él quiso ser como el Altísimo, y entonces fue despeñado del mismo monte de Dios donde él quería usurpar. Pero ¿quiénes serían esos seres? ¿Qué tiene que ver eso con vos? Me estará preguntándose usted, ¿verdad? Pero lo que sucede es que si este ser estuvo en la tierra,
en tiempos inmemorables y que solamente a través de ventanas de revelación nosotros podemos alcanzar a atisbar un poco acerca de eso, entendemos que Él de alguna manera, por haber sido puesto ahí, tal vez tenía la oportunidad de poder redimir, solo que al caer ya no pudo hacerlo. Y es que tampoco lo podía hacer Él porque no era Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, aunque esa tesis, porque es una tesis, amén, que yo le oí al doctor Ríos y que estoy tratando de explicarla de la mejor manera que puedo, el fulano que aquí aparece como el primero a redimir, no podía hacerlo porque solo el Hijo de Dios podía hacerlo. Sin embargo, déjeme tratar de pensar y aplicar en este momento que las religiones me parecen a mí un producto más satánico que otra cosa. Y las religiones pretenden redimir al hombre. ¿No es cierto? Si usted tuvo una religión antes de ser un hijo de Dios, y por ser guatemalteco, que no sé si todavía le gusta bailar el son, ya no, ¿verdad? Ya le quitaron eso. Seguramente usted fue católico antes que llegara el Señor a su vida. Pero también puede ser que usted haya sido evangélico. Porque ser evangélico no salva. ¿O sí? Venir a el culto no salva. Ni siquiera servir. Así que podemos, siendo las dos religiones que más pudieron haber experimentado antes de ser hijos de Dios, porque, hermano, si nacimos en un hogar cristiano, ¿no es cierto que teníamos la religión evangélica? Si nacimos en un hogar evangélico, porque un niño lo traen a la iglesia, pero tiene que llegar a nacer de nuevo. Y ahí ya no es un evangélico. Eso solamente sirve para identificarlo, que no tiene otro tipo de religión, sino que se convierte en un hijo de Dios. Entonces, me parece a mí que el enemigo sí ha querido redimir a través de las religiones que no redimen. Y por eso vemos acá que Booz le dice: fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó, es decir, Booz tomó a 10 varones. Acuérdense que estamos en un nivel espiritual, probablemente en la eternidad pasada. ¿No ha perdido usted ese escenario? Y número 10 en la Biblia o nos habla de prueba o nos habla de un número completo. Porque hasta nosotros estamos acostumbrados a la 1, a las 2, a las 3, hasta que llegamos a 10, ¿no es cierto? Entonces 10 en la Biblia nos habla de un número completo. Así que estos personajes que no podemos necesariamente saber quiénes son, solamente pensar un poco acerca de eso, eran ancianos. Y la palabra hebrea da la traducción que eran senadores. Así que eran jerarquías celestiales. Usted sabe, hermano, que hay jerarquía celeste. Isaías nos habla de eso y dice que hay serafines, seres de 6 alas, que parece que su ámbito es la santidad de Dios. Y es tan tremendo lo que es la santidad de Dios, que con 2 alas de las 6 se tapan la cara y se tapan los pies, y con 2 vuelan. Podríamos encontrar querubines, arcángeles, pero Daniel nos da algo nuevo y nos dice que hay santos y vigilantes que tienen la facultad de definir en la tierra ellos lo que va a pasar entre los hombres. Usted lo puede leer en la Daniel despacio. Entonces no sabemos qué personajes, pero yo estoy tratando de visualizar, hermano, con los ojos del Espíritu, al que iba a redimir. Pero se da esta reunión y vemos nosotros que dice, y dijo, verso 2, sentaos aquí, y ellos se sentaron.
Luego dijo el pariente Noemí, tipo del Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Aquí el asunto es la compra de la tierra. Es que, hermano, al principio le dije que muchos están creyendo que es la iglesia, humanos, los que van a tomar el reino. No, es vos, que cuando venga a la tierra a tomarla, viene casado. Aleluya. Por eso, aleluya, por eso el Apocalipsis nos habla a nosotros que se anda buscando a uno que fuera digno de abrir un rollo con 7 sellos. Y solo se encontró a un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él fue el único digno que podía abrir los sellos. Pero ese rollo lo que contiene, aunque cada vez que se abre uno de esos sellos hay juicios, lo que contiene es la heredad de la tierra que le pertenece a él. En la operación Reino de los Cielos, el Señor levanta a un Adán, al primer Adán, pero se sabe que él falló. Entonces dice: no, ya no me voy a arriesgar, voy a levantar al postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Él no falló. En la primera incursión ponen a Adán en un huerto para que tome la tierra desde el huerto, pero falló. El postrer Adán vino a la tierra a morir para que le den la tierra, pero también para llevarse a la esposa que amó desde que la conoció en la preexistencia, cuando juntamente con él estuvimos en la casa del Padre. Dice amén. Entonces vemos, dice el verso 4: yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Pero no sabía, no tenía las condiciones para redimir. Acuérdese que cuando Satanás tuvo un encuentro con el Señor en la tentación, Lucas 4, si no estoy mal, o Mateo 4, él no sabía quién era el que estaba ahí, y entonces lo tantea. ¿No le ha pasado a usted que cuando ve a alguien que le parece la cara conocida pero no se recuerda del nombre y usted se ríe? ¿Qué tal, cómo estás vos? Pero está bajando libros para ver quién es. Lo empieza a sondear y le dice: si tú eres un hijo de Dios, si tú eres, estaba tratando de ver quién era. Y el que estaba ahí, según el capítulo 1 de Hebreos, había sido ungido más que sus compañeros. Lo habían ungido con óleo de alegría. Y eso nos habla de los Adanes, que en cierta manera aparecieron una gran cantidad de Adanes en el Antiguo Testamento, pero que no pudieron hacer el trabajo. Solo el postrero lo pudo hacer. Pero note usted que dice ya aquí en la parte final del verso 4, dice: y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz. Aquí es donde viene lo que en los contratos está en letra chiquita, que hizo pensar al fulano que no le convenía la cosa. El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita,
Eso le sonó al fulano. Acuérdense que está en un contexto judío. Estamos hablando en dos planos. Ahorita estoy hablando en el plano natural. Entonces era una mujer maldita para ellos, porque venía de un pueblo maldito. Eso lo vimos desde el principio, ¿se acuerdan? Mujer del difunto. Ruth era esposa de Malón, ¿se acuerda? Que dijimos que Malón se murió porque estaba malón. Mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. En esa reunión, hermanos, se establece una especie de pacto que garantiza nuestra redención, por lo que usted va a poder ver ahí ahora. Aleluya, gloria a Dios. Dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato. Cada vez que usted levanta la copa del nuevo pacto, usted le dice a las potestades que usted fue comprado con sangre. Y por eso la copa del nuevo pacto, cada vez que la levantamos, por eso hay que examinarnos para no tomar juicio. Le estamos diciendo al Señor: yo me quiero casar contigo, yo me quiero cuidar, yo quiero consagrarme para ti. Es lo que estamos diciendo en la Santa Cena. Dice que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: qué bueno que estoy lejos, toma el zapato. El fulano le dio su zapato, porque era la costumbre. Yo quiero que usted me acompañe a Deuteronomio capítulo número 25. Vamos a leer rápidamente porque es importante que leamos, porque esto viene de Dios. Deuteronomio capítulo número 25, verso 5, ¿lo tiene? Dice así: cuando hermanos habitaren juntos, se llama la ley del levirato, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Usted estará pensando: qué bueno que ya no es así, porque eso es la ley. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. El problema es que el nombre del que engendró no era tomado en cuenta. Su simiente estaba a nombre del que murió. Verso 7: y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta. Ahí se da cuenta usted por qué hizo eso Booz. A los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá el rostro. Qué llamativo que Ruth no estuvo ahí, ¿verdad? Y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Podía evitar no hacerlo, pero era una situación bien complicada para, en este caso, el fulano. Ruth no hizo eso porque no estaba ahí presente. Porque se acuerda que en el capítulo 3 dice: mira, Noemí le da instrucciones a Ruth, le dice: tranquila, no, Ruth. Por eso el Espíritu Santo quiere ministrarnos paz. Yo no sé si cada vez que usted oye que el Señor ya viene, usted se siente en paz o se siente inquieto. Pero depende cómo esté viviendo. Porque si usted todavía no ha dejado al segundo frente,
cada vez que oye que el Señor va a venir, usted dice, tengo que cortar aquella. Bueno, yo estoy haciendo una historia ficticia, ¿verdad? Pero es que en las iglesias pasa de todo. Si aquel joven está viviendo mal y dice, ya viene el Señor, dice, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y a veces nuestra alma se inquieta. Pero aquel que quiere, hermano, que está enamorado, porque aquí es asunto de amor. Por eso la parucía es una operación de amor. Si estás enamorado del Señor, vas a dejar que el que mora dentro de ti se expanda dentro de ti y vivas de acuerdo al plan que te prepara para la boda. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate que la instrucción era, lávate. Vimos un tema solo de eso. Úngete, otro tema solo de eso. Y ponte el mejor vestido. Ayer los jóvenes que vinieron a la cena de gala, viera qué guapos vinieron los patojos. Y las señoritas, usted, fueron al salón, se pusieron sus mejores galas. Viera la carita de los patojos cuando las miraban. No. Bueno, se vale ver, ¿verdad? ¿O no se vale ver? Pero sin pecar, con ojos sanos. De eso hablamos ayer. Pero yo les decía, miren cómo me gustaría que los domingos así vinieran los hermanos. ¿No dice amén? Porque venimos a celebrar al Rey. Venimos a la fiesta del Rey. ¿O no? ¿Y cómo va usted a una reunión de ese tipo? Bien chancle. Traducido para los que no habían nacido en ese tiempo. Bien vestidos. Porque vamos a celebrar al Rey. ¿Usted ha visto, tal vez solo en las películas, cómo llegan vestidos los morenos en las iglesias de Estados Unidos? Aunque son un poquito extravagantes para nuestro gusto, pero se ponen las mejores galas. Y cómo alaban al Señor con todo el ritmo que tienen adentro. Y usted ni las pestañas quiere mover aquí. Es parte, como vimos hoy, de lo que internamente Dios está haciendo en nosotros. Porque dígame usted, la que se va a casar, ¿no se siente gozosa? Mi hija mayor se va a casar y está feliz, irradia felicidad. Y es que sí tenemos que hacerlo. Porque a menos que a usted le pongan una pistola ahí atrás y le estén diciendo, te vas a casar si no te mato. Pero no es así la cosa, ¿verdad? El Señor nos dice, prepárate porque yo te amo. Y el primero que nos da amor, porque Él dice que nos amó primero, es Él. Entonces nosotros deberíamos de celebrar con libertad que estamos pronto a casarnos con Él. Gloria a Dios. Entonces note usted que el verso 9, tenemos que seguir avanzando porque el tiempo corre. Dice, y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy. Hay testigos de este amarre, como son en las bodas normales, que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec. Así que el que le cede el derecho es el Espíritu al Hijo. Por eso el Espíritu está cuidándonos. Dice Santiago capítulo 4, verso 1, que Él nos cela con celo de Dios. Y es que el inicio de ese verso es bien fuerte, ¿verdad? O almas adúlteras, dice. ¿Lo ha leído? ¿Cómo sigue diciendo? ¿Cómo sigue diciendo ese verso? ¿Alguien lo tiene ahí? Santiago capítulo 4, verso 1. Mejor lo leo yo desde aquí porque usted no llega rapidito. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y al principio dice, almas adúlteras, ¿verdad?
¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? La que se casa no tiene amistad con el mundo. Por eso yo hago reflexionar y yo mismo reflexiono. ¿Es usted popular con el mundo? Medite. ¿Todavía sigue siendo el alma de la fiesta de sus familiares? Ah, ya vino Chepito. Ese sí se cuenta unos chistes de este tamaño. Usted sabe que ahora hay cristianos de la nueva ola que también se echan sus farolazos. Les dan permiso a algunos ministros que no sé si son de Dios o son del otro lado. Pero muchos viven un cristianismo demasiado liberal. Y no le estoy hablando de un legalismo, le estoy hablando de un Espíritu Santo que continuamente le está diciendo, cuidado. ¿Usted percibe esa voz? ¿Le ponen esa luz a María? ¿Está usted a punto de traspasar la línea? Le dice, no. Y el dominio propio, que es un fruto del Espíritu, le ayuda a usted a agradar al que con el que se va a casar. Tenemos que experimentar eso continuamente, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros participar de esa reunión secreta donde no todos los salvos van a participar. Es Noemí la que nos cela para que no busquemos otros amores, sino que sea el único que vale la pena. Y dice, y que también, verso 10, tomó por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros, ¿se acuerdan de esos personajes celestiales? ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 82? Lo leemos rapidito. Salmo 82. Mejor uso este aparato que es más rápido que usted. Y lo leo rapidito. Dice Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses. Con D minúscula. ¿Lo mira? ¿Así está su Biblia? En medio de los dioses juzga. Hay reuniones celestiales donde se establecen decretos. ¿Se acuerda de ese decreto de los santos y vigilantes que hicieron que un rey poderoso se volviera bestia? Así que hay decretos que tienen que ver con las cosas que suceden en la tierra. Por eso nosotros debemos interceder para que nuestra bella Guatemala no haya decretos en contra de ella. Por eso la iglesia necesita despertar y meterse en las esferas donde se pueda interceder, porque se acuerda que en esos contextos Ezequiel dice que el Señor anda buscando un hombre. Un hombre necesita el Señor para que se ponga en la brecha entre él y la tierra. ¿Qué tal si hay más hombres y más mujeres que nos pongamos en la brecha? ¿No cree que nuestra tierra sería saneada? Ay, hermano, pero si todo se va a terminar. Sí, pero la iglesia debe de ejercer su autoridad espiritual. Yo entro en el camino de la recta final porque no voy a poder desarrollar todo este capítulo, me parece. Pero dice el verso 11: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Hay testigos que avalan tu redención. Jehová haga a la mujer. Miren, estos testigos empiezan a bendecir. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel. Y hoy oramos por una Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas, le dicen a vos, ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén.
y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Y se habló de la toma del territorio de Judá, que significa alabanza. Pero sabe que Judá tuvo un hijo que Dios lo mató, Y siguiendo la ley del levirato que leímos, Onán tenía que levantarle descendencia. Pero Onán, sabiendo que le iba a levantar descendencia a su hermano dice que cuando tenía relaciones botaba en tierra el semen y Dios lo mató. Y solo quedaba el chiquito que se llamaba Sela. Y le dijo Judá a la esposa de mira, vete a la casa de tu padre. Las jovencitas que están en la casa del padre, ahí mantienen la castidad si el padre hace su papel. El problema está que hoy casi no hay padres que cuiden a sus hijas. Fíjese que crece Sela y Judá se hizo el loco. Y Tamar, le avisaron que él iba a ir a esquilar las ovejas, Judá, y se puso velo. Y parece que había velos que mostraban que la mujer que tenía ese velo era prostituta. Y Judá dijo, bueno, tengamos relaciones. Se lo estoy poniendo en español para el siglo XVII. En el siglo XVII, el año 2017. Siglo XXI. A veces se me cruzan los números. Y ella le pidió su sello, le pidió su báculo, le pidió 3 cosas. Su anillo, me parece. Y ella concibe de Judá un hijo. Y aunque no le había querido dar a Sela, cuando supo él, porque la iban a quemar viva, según las leyes, porque tenían que esperar que le levantara simiente uno de los hermanos de su esposo, según las leyes del Antiguo Testamento. Dijo, yo estoy embarazada del dueño de estas cosas. Y dijo Judá, híjole, no solo que qué color me dieron. Dijo, eres más justa que yo, le dice. ¿Y sabe usted que Tamar está metida en la genealogía de Cristo? Una de las cosas que no tengo tiempo, o tal vez sí, todavía tengo tiempo. Y así terminamos de una vez. Porque el próximo domingo hablamos del velo. Es un tema pendiente, donde algunos tienen dudas. Bueno, sigamos. Y entonces dice, y tu casa sea como la casa de Fares. Es que es Fares el que nace de Tamar. Entonces cuando se aplica la ley del levirato, porque ahí la aplicó el padre, no el hijo, se compara con lo que está haciendo Booz. Porque, hermano amado, mire, una de las cosas que el Señor puso en mi corazón es que después de que se dio la promesa en Génesis capítulo 3 y verso 15, que se llama el protoevangelio, como una salida al pecado de Adán y Eva, y se llama el proto porque es el primero. El evangelio está ahí metido en ese versículo. ¿Se acuerda cómo dice Génesis 3:15? Lo leemos rapidito. Génesis, primer libro de la Biblia, verso número 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer, que es Cristo, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la promesa de redención. La mordida en el calcañar es la cruz. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, que siempre quiere interponerse en los planes de Dios, creyendo que puede hacerlo, está tristemente engañado. No puede hacerlo, pero lo intenta. Dijo: bueno,
si de un vientre de mujer va a nacer el Redentor, voy a contaminar los vientres. Y empezó a contaminar los vientres al punto que vienen seres y buscan a las mujeres hijas de Adán, según Génesis 6. Y cuando leemos, me parece capítulo 8 de Génesis, y habla de las características de Noé, en el original dice que era el único limpio en su genética. Quiere decir que había habido una contaminación tan horrible, porque el diablo quería manchar, contaminar los vientres para que no hubiera un vientre limpio. Pero el Señor siempre guardó en su genealogía. Pero hay cosas que cuando uno piensa, dice, ¿cómo se pudo meter una prostituta ahí, Rahab? Lean casa Mateo 1:5, donde se habla de las genealogías de Cristo. Ahí está metida Rahab, aquella que estaba como prostituta sobre los muros de Jericó. Y Rahab nos habla del área de la sexualidad, de la contaminación sexual que se tiene que tomar para tomar Jericó. Pero también quiso contaminar el vientre de Sara. ¿Se acuerda? Con Faraón. Y después quiso contaminar el vientre de la esposa de Isaac, Rebeca, con Elimelech. ¿Nota usted cómo el diablo ha querido contaminar los vientres? Y no solamente esos vientres, hay 42 vientres desde Abraham a Cristo. Porque Mateo en su capítulo 1 nos marca 14 vientres y 14 vientres. Dice de Abraham hasta David, 14 vientres. De David para la deportación, 14 vientres. Y de la deportación a Cristo, 14 vientres. Así que el número 14 habla de genealogías. Y el Señor mantuvo. Pero algo que me cuesta entender a mí, porque mi cabecita todavía es como cabecita de alfiler frente a la sabiduría de Dios, es que ahí está metida Tamar también. Y está metida Ruth. Póngale atención, porque Tamar ya había sido casada, es decir, no era virgen. Ruth ya había sido casada con Malón y no era virgen. Pero el Señor iba a arreglar la cosa metiendo a Booz para que le engendrara según la genealogía, porque Obed, que fue el fruto de ellos dos, vino a ser Obed Isaí, el abuelo de David, y se metió en la genealogía de Cristo. ¿Sabe qué aprendo yo de eso, hermano amado? Que no importa el pasado. Si Dios tiene un plan contigo, Él cambia hasta la genética. ¿Qué se hubiera podido imaginar la maldita Ruth? Suena fuerte, pero así la consideraban. Producto de una mujer, o mejor dicho, de un pueblo maldito, producto de un incesto, contaminación sexual. Pero asústese, porque la bisabuela entonces de David, la bisabuela de David, ¿quién fue la bisabuela de David? Ruth también venía de una tierra maldita. Y cuando uno sigue, hermano, todos esos vientres que habría que estudiarlos muy detenidamente, la misma mamá de David, su vientre parece que fue perseguido también. Y usted tiene que estudiar por qué Isaí no quería a David, que era el octavo. ¿Está siguiendo usted cómo quieren contaminar? Por eso, jovencitas, no permitan que les contaminen sus vientres fuera del matrimonio.
Aló. ¿Sabe usted que el vientre de Betsabé fue el que dio a luz a Salomón? ¿Qué? Lo vimos desde el principio. Cosa se acostumbró Ruth en el mundo religioso moabita, donde había cultos paganos sexualizados con profetisas que tenían relaciones en los templos de los dioses moabitas. Es contaminación sexual. Y si con algo está luchando la novia en estos tiempos, es con la contaminación sexual. No nos llamemos a engaño. Yo me pregunto, ¿por qué David cayó en los pecados que cayó? ¿Tendría que ver la genética de Ruth? Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Haga sus números. ¿Qué hizo que Salomón se metiera con 1000 mujeres? Así lo dice la Biblia. Y su corazón fue extraviado. Y después de Salomón se parte el reino en dos. Las contaminaciones sexuales pueden echar a perder los grandes planes de Dios. Y usted sabe que lo sexual es demasiado poderoso, a menos que el fruto del Espíritu genere en ti internamente lo que se llama el don. ¿Cómo se llama el don? No de continencia, porque el de continencia es para no casarte. Dominio propio. ¿Me está siguiendo, hermano? Termino leyendo básicamente los últimos versos. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. La iglesia necesita restaurar su alma. Después de ser salvo, yo lo he dicho una y otra vez, lo más grande que nos puede pasar es que nos revelen lo que es la administración del alma. Y que no solo nos lo revelen, sino que nos ministremos para salir de una vez por todas con esos ancestros feos, con esas tendencias feas que nos hacen vivir vidas feas. ¿Me está siguiendo? ¿Me está entendiendo? Entonces, dice: será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, o sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. En la restauración, en la redención de Ruth, ella en Belén ya no era la maldita, sino que era mejor que 7 hijos. ¿Tú que has perdido hijos? Qué duro es perder hijos. El Señor puede restaurar tu alma para que no sigas viviendo en tristeza, porque eso no le agrada a Dios. Deja que Él, a través de su Espíritu Santo, restaure tu alma y restaure las áreas de tu vida. Y tomando Noemí, verso 16, el hijo lo puso en su regazo y fue su allá, y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Obed es servidor. El fruto de una buena relación entre Cristo y tú es un buen servicio a Dios. Esa relación íntima con Él
va a producir Obed en nosotros, que es un servicio que le agrada a Dios. La placentera se convirtió en amargada, pero el Señor trajo un proceso en su alma que de la amargura de su alma volvió a ser placentera. Noemí criando a Obed y con una nuera que le era mejor que 7 hijos. Póngase de pie, hermano amado, póngase de pie. Aleluya. ¿Cómo está tu alma esta mañana?